Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Y en este tiempo especial en que celebramos ya muy pronto la fiesta de la Santísima Trinidad, pues doy gracias al Señor por ese ejemplo tan maravilloso de unidad que Él nos da. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Y si nosotros lucháramos a capa y espada, hermanos, por alcanzar esa unidad a la cual el Señor Jesús nos invita en el día de hoy a través de esta fiesta maravillosa, Santísima Trinidad, pues el mundo sería diferente, ¿verdad que sí? Seguro que sí. Entonces, el poner de nuestra parte, el luchar a capa y espada para que nosotros seamos pues portadores de la unidad del Señor, para que seamos agentes, instrumentos en las manos del Señor, para que un día realmente haya unidad, no solamente en el pueblo de Dios, en la iglesia, pero en el mundo entero. Tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, pero antes de hacer absolutamente nada de lo que tenemos planificado, antes de contestar sus preguntas, y muchísimas gracias por todas las cartas, sus correos electrónicos, las llamadas que ustedes nos hacen, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que nos llama a la unidad en el amor, que es Cristo Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, el mundo, Señor, está en problemas serios, mi Dios, conflictos, posibilidades de guerra, Señor, situaciones difíciles entre los seres humanos, y no solamente en el mundo entero, si vamos a nuestras familias, mi Dios, si vamos, Señor, a nuestras propias casas, oh Dios, encontramos tensiones, divisiones, críticas malsanas, desprecios, palabras hirientes, Señor, falta de amor. Danos, oh Dios, un corazón nuevo a todos y cada uno de nosotros, Señor. Un corazón a imitación del corazón de Cristo Jesús, cuyo mes de junio, celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, que es amor. Enséñanos, Padre Santo, a ser fieles imitadores de ese que es nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Y que nosotros, oh Dios, con un corazón, aunque esté herido, pero con un corazón deseoso de amar con la misma intensidad con que Jesús nos ama, que podamos, mi Dios, ser artífices de un mundo diferente, de una sociedad distinta, de un mundo donde, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros modos diferentes de pensar, podamos, mi Dios, reconocer que somos hermanos y reconocer, mi Dios, lo mucho que necesitamos los unos de los otros y lo mucho que necesitamos de ti, mi Dios. Bendice, Señor, bendice, Padre Santo, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Tal vez haya un poco de molestia en su corazón en estos momentos. Tal vez exista un deseo de rechazar a alguien, Señor. Tal vez aún de lastimar a alguien, de herir a alguien, porque se siente herido, Señor. Oh Dios, hace poco celebramos la fiesta de la venida de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu que es amor. Espíritu que sana las heridas más profundas del corazón. Sana, mi Dios, sana, Padre Santo, las heridas del corazón de este hijo tuyo, Señor. Quita, mi Dios, todo lo que no es tuyo en su corazón, en su ser, todos esos sentimientos negativos, esos sentimientos de venganza, de desprecio. Quítalo, Señor, y danos, oh Dios, a todos el bálsamo de tu santa paz. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya que tanto tú amas. Bendícela, Señor, en este santo momento. Quítale, Señor, sus dolencias. Quítale, Señor, su tristeza. Quítale su depresión. Quítale, Señor, ese sentimiento pensando que vale muy poco, sintiéndose despreciada, lastimada. Sana, mi Dios, ese corazón. Llénalo de tu amor, mi Dios, de la plenitud de tu amor, Señor. Y que esta hija tuya, lejos de seguir viviendo hundida, sintiéndose triste,
desolada, vacía, que pueda levantarse en el poder de tu divino amor y amar, Señor, a manos llenas, como tú nos enseñas. Señor, tal vez no podamos cambiar el mundo, seguro que no, pero si cambiamos nosotros con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder, de seguro, mi Dios, que podremos cambiar a otras personas, y esas otras personas cambiarán a otras para bien, Señor. Y tal vez un día todos juntos cambiaremos para ti, mi Dios, la faz de la tierra. Ya no habrá más división, ya no habrá más guerras, reinará el amor, porque tú, mi Dios, serás el que nos unas a todos en tu mismo espíritu. Amor, tu Santo Espíritu, Señor. Obra, mi Dios, el milagro. Reina en nuestros corazones, Señor, en este mes del amor, en este mes de tu sagrado corazón, en esta fiesta de la Santísima Trinidad. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes, como dije hace un ratito, que nos escriben, que nos hacen preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y damos gracias al Señor por todos ustedes que piden que oremos junto con ustedes para que el Señor derrame múltiples bendiciones sobre sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Damos gracias a Dios por Herminda, portuguesa en New Jersey. Pide por su hijo Miguel que el Señor le bendiga en abundancia. Hoy siempre Rosy y Sofía de California felicitan al Padre por su ordenación sacerdotal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y oremos por todos los sacerdotes para que podamos ser instrumentos fieles en las manos del Señor. Trinidad de Baja California felicita al Padre de parte de su comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo bien grande para ustedes también. Natividad de Utah pide por su familia, que el Señor les bendiga y que tu nombre, Natividad, sea realmente una realidad en tu vida y en tu familia a medida que el Señor Jesús nace con más fuerza y poder en todos ustedes. Andrés de Argentina, gracias por la oración realizada por él en un programa anterior. Con todo gusto, que Dios te bendiga, Andrés, a ti y a tu familia. Y por todos aquellos que solicitan de este servidor y del equipo de WTN y Radio Católica Mundial oraciones a través de la página de Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y que el Señor supla todas sus necesidades. En estos días, pues la iglesia está celebrando una fiesta muy importante, la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una palabra que no aparece en la Biblia. Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, a través de la fusión del Espíritu Santo que el Señor Jesús ha prometido a su iglesia y a través de mucha reflexión teológica, estamos convencidos de que si bien es cierto que Dios es un Dios uno, Dios también es un Dios trino. Y esto yo sé que es difícil de entender. Tanto así que hay una historia de uno de los grandes santos de la iglesia, San Agustín de Hiponia, que un día estaba pensando sobre cómo es eso que es un solo Dios, pero hay tres personas divinas en un solo Dios. Y dice que estaba cerca de una playa y se acerca a la mar y ve un niñito que estaba haciendo un hoyo en la arena. Y San Agustín se le acerca al niño y le dice: hijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Pues yo estoy abriendo este hoyo para meter todo el agua del mar en este hoyo. Y San Agustín le dice: hijito, eso es imposible que tú puedas meter la inmensidad de este mar en este pequeño hoyo. Y el niño le dice, mirándolo así fijamente, le dice: ¿sabe una cosa? Yo voy a meter primero toda esta agua en este hoyo antes que usted descubra el misterio de la Santísima Trinidad. Porque para descubrirlo tienes que conocer a Dios a plenitud y solamente en el cielo lo vas a poder hacer. Bendito sea Dios. Podemos conocer algo de Dios, pero eso de que Dios es un Dios trino y un Dios uno, que hay tres personas divinas en un solo Dios, pues es difícil. Pero sabemos bien, según el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, le da autoridad a sus discípulos y les dice algo singularmente importante: vayan y bauticen, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y en qué forma bautizar? Jesús lo dice. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, bauticen
en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre, en el nombre del Hijo, es decir, con la autoridad del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del Espíritu Santo. Jesús le está dando autoridad a sus discípulos para que hagan lo mismo que Él hizo y cosas aún mayores. Y Jesús lo promete en el Evangelio según San Juan: harán las mismas cosas que yo hice y harán cosas aún más grandes todavía. ¿Por qué? Porque no estarán solos, yo estaré siempre con ustedes, y no solamente Jesús va a estar con nosotros, sino muy especialmente en la Sagrada Eucaristía y en su palabra, pero Jesús promete el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guiará en la verdad, y la verdad, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan capítulo 16, nos hará libres. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos cómo Jesús es bautizado, y al ser bautizado Jesús recibe la efusión del Espíritu Santo en su naturaleza humana, la efusión del Espíritu Santo, la tercera persona, Santísima Trinidad. Y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo el amado, este es mi Hijo el amado. Esa voz es del Padre. La efusión que recibe el amor puro de Dios viene de la tercera persona, Santísima Trinidad, que es amor, el Espíritu Santo. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, revestido de un ser humano como tú y como yo, es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Se habla mucho hoy día, hermanos, acerca del fin del mundo, ¿no es cierto? ¿Cuándo acontecerá el fin del mundo? ¿Cuándo pasará? Y si bien es cierto que en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y capítulo 25 se habla del fin del mundo, y también otros pasajes de la Santa Biblia, al fin y al cabo, hermano y hermano, el fin del mundo depende de ti y depende de mí. Dios no creó al mundo para destruirlo. Dios no creó el mundo para destruirlo. Sería ilógico, ¿no es cierto? Algún día tal vez se termine el mundo, pero Dios no quiere que el mundo se destruya por manos humanas. No, Dios nos dio a nosotros la potestad y la responsabilidad para cuidar este mundo, no para destruirlo. Desafortunadamente se está destruyendo de muchas maneras, pero esa no es la voluntad de Dios. Porque en Dios no existe el mal. Y Dios tampoco quiere la destrucción de lo que Él ha dado vida, comenzando con este mundo. Depende de ti, depende de mí, si la destrucción del mundo va a venir y si es algo eminente o no. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 11, versículo 9, hay una promesa hermosísima, hermanos, pero muy hermosa. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? En el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, después de hablar de que un día ya nadie se hará daño a nadie, y todos seremos realmente hermanos, termina la palabra de Dios diciendo: nadie cometerá mal ni dañará a su prójimo en todo mi cerro santo, es decir, en el mundo entero. Pues como llenan las aguas el mar, así llenará la tierra el conocimiento de Dios. Imagínense, hermanos, ¿cuándo sucederá esto? Cuando pongamos en práctica tú y yo el más importante de los mandamientos. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir en la plenitud el mandamiento más importante, que es el amor. Si así lo hacemos, especialmente en este mes del corazón de Jesús, en este mes en que celebramos el amor puro de Dios, entonces, hermanas y hermanos, habrá paz en nuestras familias, habrá paz en nuestros hogares, habrá paz en nuestras comunidades, habrá paz en la iglesia, y sí, como consecuencia, habrá paz en el mundo. Dios es paz, y lo que Dios quiere es la unidad de todos nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Entonces, Padre, verdaderamente los humanos vivirán como tú pides y como somos nosotros, la total y completa unidad. Que a imitación de la Santísima Trinidad, hermanas y hermanos, optemos en este día por vivir más que nunca antes el mandamiento del amor. Me gustaría, hermanas y hermanos, que se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Qué bueno, hermanos y hermanos, que estamos de regreso en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos, es un gustazo estar con ustedes nuevamente en este espacio. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, esta pregunta llegó escrita en inglés y es sobre Sodoma y Gomorra. Dios destruyó esta ciudad debido a su perversidad. Ni siquiera se encontraron 10 personas justas, aunque solamente Lot y sus 2 hijas fueron preservados. Entiendo que Dios actúa de forma misteriosa, pero me da curiosidad la razón por la cual Dios destruyó una ciudad en vez de ayudarlos a cambiar su modo de vida. ¿Qué fue de los bebitos nacidos durante esa época? ¿También ellos fueron eliminados? Abel. Abel, Dios te bendiga. ¿Qué pasó en la guerra Primera Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en que tantos murieron en Hiroshima, Nagasaki, los que murieron a consecuencia de las ocupaciones nazis? ¿Qué sigue sucediendo en el mundo entero con tantos cristianos que son mutilados, son prácticamente descuartizados porque creen en Jesucristo? Hoy día, hermanos y hermanos, la persecución de la iglesia en muchos países, especialmente en el Asia, en África, es terrible. Es decir, y nos preguntamos cómo es posible que Dios permita esas cosas. Tenemos libertad, hermanos. Si algo respeta Dios en ti y en mí, es la libertad. Tenemos libre albedrío. El Señor una y otra vez y otra vez y otra vez nos invita a cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Y amar, porque al fin y al cabo eso es lo único que va a hacer que el mundo pueda realmente vivir como hermanos. Pero depende de nosotros. Y sin embargo, desafortunadamente, a ver, muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Él quiere? Si vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice la palabra de Dios: no deseo la muerte del pecador, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Yo no quiero que el pecador muera. Es decir, Dios no quería que Sodoma y Gomorra desaparecieran. Y al fin y al cabo, Sodoma y Gomorra se supone que desaparecen por erupciones de volcanes que están muy cerca del Mar Muerto. En Génesis capítulo 18 y capítulo 19 vemos la historia de Sodoma y Gomorra, pero también vemos cómo la consecuencia del pecado es siempre la destrucción. Siempre, siempre, siempre metamos eso en la cabeza. La consecuencia del pecado es siempre la destrucción, y no solamente destrucción personal, porque el pecado no tiene solamente implicaciones personales, pero tiene implicaciones universales, y dañamos a muchísimas personas también como resultado. Entonces, tenemos que tener muy claro de que Dios no quiere la muerte, Dios no quiere destruirnos, Dios no quiere que nosotros pues acabemos con el mundo. Este mundo Dios nos ha dado para que nosotros lo cuidemos, incluyendo que cuidemos nosotros de la naturaleza, porque al fin y al cabo es obra de Dios. Pero bien dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es siempre la muerte. ¿Qué pasó con esos bebitos? Confiamos en la misericordia de Dios, de que ellos que no cometieron ningún pecado estén en el cielo. Pero qué pena que a consecuencia del pecado de los padres, esos bebitos también, a consecuencia del pecado de los padres, esos bebitos también fueron destruidos. Pensemos en esto un poquito, hermanos, porque de nuevo, mi pecado no solamente me afecta a mí, pero afecta a un sinnúmero de personas, y no solamente en el presente, pero en futuras generaciones también. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, disculpe, ¿puede decirme en qué parte de las Sagradas Escrituras se dice que María es santísima? Sara Valladares. Que María es santísima, pues mira, si vas al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, dice la palabra de Dios: alégrate la llena de gracia. La llena de gracia, la única persona llena de gracia en toda la historia de salvación, es decir, la llena de la misma vida de Dios, es María. Y es santísima porque cuando la comparamos con los grandes santos de la iglesia,
Ella no es santa, ella es santísima porque es pura entre las más puras. Y así Dios lo quiso. Dios se fabricó a su propia mamá. Dios se fabricó a su propia mamá y la hizo como Él quiso que ella fuera. Claro que ella tenía libre albedrío también, pero María Santísima coopera con el plan de Dios desde su principio. Y por eso María puede decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú has dicho. Y en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48 vemos como María da lo que tiene, y lo que tiene es Espíritu Santo, amor puro de Dios. ¿Y a quién se lo da? A Isabel. ¿Y a quién más? A Juan Bautista, que estaba en el vientre de su madre. Y María Santísima puede decir, entonces me llamarán feliz, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí, dice ella. Ella es la antítesis de Eva, pero el Señor promete que si bien es cierto que a través de Eva entra el pecado en el mundo, a través de una nueva mujer y de su descendencia Jesucristo y la mujer María, la nueva Eva, entrará la salvación, la vida plena en el mundo para el que la quiere aceptar. María no solamente es santa, María no solamente es buena, María es santísima porque entre todas las mujeres es la escogida por Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, ¿cómo puedo ayudar a una joven que se ha embarazado de un sacerdote? ¿Y cómo aplico lo de la corrección fraterna a este sacerdote, quien a la vez de estar con la joven celebra las Eucaristías en su parroquia? Oriénteme, Padre. Le pido oremos siempre por nuestros sacerdotes para que no sean tentados por pecados carnales. Anónima. De la tentación vamos a ser tentados. Ahora, de que nosotros podemos vencer la tentación y caminar en la victoria de los hijos de Dios, eso es indiscutible. Si tenemos los ojos fijos en Cristo Jesús, sí se puede. Con Cristo sí se puede. Hay gente que dice, no, porque el celibato, que deberían de excluirlo, etc. No. Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que están casados y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, veamos las cosas como son. Si Dios nos invita a un tipo de vida, a un estilo de vida, por ejemplo, en el sacerdocio, Él nos va a capacitar, hermanos. Él nos va a dar la fuerza para serle fiel al Señor hasta el último suspiro de nuestra vida y dar el mejor ejemplo posible de santidad a las personas que nos rodean. En este caso, si tú sabes, si tienes conciencia de que este sacerdote ha tenido relaciones sexuales con esta señora y de ahí hay un hijo que está en camino, tienes que decirle al obispo, tan sencillo como eso. Tienes que decirle al obispo, tú no tomes la situación en tus manos porque a ti no te pertenece. Pero sí, en este caso tan delicado, tienes que hablar con la persona que es últimamente responsable tanto del sacerdote como de la iglesia particular, que en este caso es el obispo, y decir lo que está pasando. Y orar mucho por el obispo para que él tome las decisiones correctas. Hermanas y hermanos, es decir, tenemos que ser astutos como serpientes, si no, Satanás va a comenzar a ganar la victoria y tenemos que estar conscientes de las palabras de Jesús que le dijo a Pedro en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia, jamás. Pero tenemos que colaborar con Dios para que esto se haga realidad más y más y más y más. Si hay sacerdotes que no pueden con su promesa de celibato, sálganse. Por amor de Dios, sálganse. Y pidan dispensa. Y si reciben la dispensa, cásense por la iglesia. Pero no hagan más daño, por amor de Dios. Es decir, basta ya. Seamos honestos con nosotros mismos. No podemos celebrar la Santa Misa en pecado mortal, no podemos. Añadimos un pecado más a nuestra lista de pecados y dañamos a la iglesia porque estamos dando un terrible ejemplo. Entonces, por el amor de Dios, que busquemos por encima de todo la voluntad de Dios que está basada en amor puro para nosotros y que nosotros no seamos egoístas, que seamos honestos y si no podemos, pues no podemos. Es decir, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con el pueblo de Dios. Pero yo sí te digo a ti particularmente, habla con el obispo y que sea el obispo quien tome las decisiones. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos otro correo electrónico, adelante por favor.
Padre Pedro, mi sobrina quiere bautizar a sus niñas sin autorización de su esposo, que es de otra religión. Está basándose en una mentira al no decir al sacerdote que el esposo no desea que sean bautizadas por la religión católica. ¿Qué opina usted sobre esto? Flor de Costa Rica. Yo no puedo opinar porque al fin y al cabo pues es lo que el Señor dice, pero el Señor habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, si somos nosotros discípulos de la verdad, discípulos de Jesucristo, la mentira no puede ser parte de nuestra vida diaria, no puede ser, porque como dicen, agarran primero a un mentiroso que a un cojo. Y qué triste, qué pena que nosotros demos un pobre testimonio de vida cristiana o antitestimonio de vida cristiana siendo mentirosos, especialmente en esta situación. Es decir, ella tiene que caminar con la verdad y tiene que decir al sacerdote lo que está pasando. El esposo de ella no quiere que su hijo sea bautizado. Ahora, la pregunta mía es, ¿están casados ellos por la Iglesia Católica? Porque si están casados por la Iglesia Católica, él tuvo, antes de casarse por la Iglesia Católica, que haber prometido que sus hijos iban a crecer en la fe católica. Y si él no está cumpliendo con su promesa, ella tiene todo el derecho de decirle a él, mira, tú prometiste y por lo tanto lo que se promete delante de Dios hay que cumplirlo. Y ella tiene todo el derecho de bautizar a su hijo. ¿Por qué? Porque él ha prometido que el hijo o los hijos van a crecer en la fe católica. Ahora, si ellos no están casados por la Iglesia Católica, pues ella está haciendo las cosas mal hechas. Porque ¿qué ejemplo dará a sus hijos? Lo quiere bautizar, pero ¿qué ejemplo dará a sus hijos de vida cristiana? Entonces, mi sugerencia es que hable con él y o bien, si no están casados por la Iglesia Católica, que se casen, o simplemente, y perdonen, pero hasta aquí llegamos. Al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos. Cuente con estas oraciones. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes vieran toda esta gama de programas que tenemos, que hemos hecho para ustedes, con ustedes en mente, y que están en YouTube. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bendito sea el Señor Jesús. Damos gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta oportunidad que tenemos de compartir la fe y el amor en ese Dios maravilloso que lo da todo para que nosotros tomemos la decisión de amarle con la misma intensidad con que Él nos ama, y especialmente en este mes de junio en que celebramos el Sagrado Corazón de Cristo Jesús. Tenemos una pregunta, correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué hay en los archivos secretos del Vaticano? ¿Por qué la Iglesia tiene un archivo secreto si supuestamente no tiene nada que ocultar? Desde ya agradezco su respuesta. Vanessa. Vanessa, los archivos secretos del Vaticano, realmente unos 800 años en que se han acumulado pues diferentes documentos, hay más de 150,000 documentos en esos archivos, realmente son los archivos personales del Papa. Y a nosotros, por ejemplo, que nada que ver con el Papa, nos mandan muchísimo correo que no podemos divulgar, son cosas privadas. Consejos que la gente pide, situaciones en que nos piden oración y nos piden algún tipo de guía, de consuelo. Entonces no todo se puede divulgar. Eso de que hay secretos en los archivos del Vaticano como si fuera un cuento de brujas o cosas así, eso es una tontería, pero de las grandes. Es decir, la palabra secretario viene de secreto. Y el secretario o la secretaria es la que cuida los papeles personales de esa persona para quien trabaja. Entonces estamos hablando de los papeles personales del Papa. Y por lo tanto el Papa tiene todo derecho de decir, no, esto no se puede
divulgar, y esto sí. Juan Pablo II abrió muchísimos de los archivos del Vaticano y hay ciertas personas, por ejemplo, historiadores, porque ahí hay cartas de Miguel Ángel, ahí hay cartas de diferentes situaciones en que el Papa ha mandado documentos a diferentes cardenales o ha presentado posibles dogmas de fe, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo son papeles del Papa. Entonces, estemos conscientes de esa realidad. Hermanas y hermanos, en el nombre del Señor Jesús, antes de escuchar tanta basura que hay de rumores y de cosas acerca de la iglesia, escuchemos un poco más, en este caso, lo que dice el Papa Francisco y lo que dicen los obispos de la iglesia en relación a lo que dice el Papa. Tenemos un fabuloso hombre de Dios actualmente ejerciendo el servicio más importante de la iglesia y tal vez el más difícil. Entonces, escuchemos lo que él dice y oremos por él. Y tratemos de unirnos pues, en oración con él y por él para que todo el pueblo de Dios juntos amemos a la iglesia, protejamos a la iglesia, cuidemos de la iglesia y ayudemos para que la iglesia sea un verdadero signo visible de la presencia de Cristo Jesús en este mundo que tanto, pero tanto necesita de Dios. En estos momentos tenemos una llamada telefónica de Sandra de Florida. Sandra, ¿me escuchas? Padre, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido, un poquito afónico, pero en victoria. Adelante, Sandra, por favor. Sí, padre, vea, es que yo tengo una pregunta. Uno como que tiene muchas dudas y entonces a mí me dicen que en oración, pues Dios le puede contestar a uno. Y pues como uno sabe cuál es la voluntad de Dios y será que uno puede pedir como una señal. ¿Está bien eso de pedir señales para que a uno le ayude a decidir Dios? Claro que sí, está muy bien pedir por una señal en particular si tú tienes duda de lo que realmente Dios quiere para ti. Lo importante, Sandra, primero que todo, es que tengamos la mejor disposición en mente y la mejor disposición es que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no estamos seguros de lo que Dios quiere para nosotros, si hay dos cosas que son muy buenas y no sabemos cuál de las dos Dios quiere para nosotros, pues entonces pedirle a Dios. Él es nuestro papá. Y Él nunca nos va a poner una zancadilla, por el contrario, Él siempre va a tratar de enseñarnos el camino. Una cosa que hacen muchas personas y pues es recomendable, ¿por qué no?, es usar la Sagrada Escritura y pedirle al Señor con todo el corazón que te muestre qué es lo que Él te quiere decir. Y abrir la palabra de Dios y tratar de encontrar un pasaje que en alguna forma tú sientas que Dios te está comunicando su deseo, su voluntad. Aquí al fin y al cabo tenemos la palabra de Dios escrita y Dios habla. Dios habla en múltiples maneras, Dios habla a través de otras personas, Dios habla a través del sacerdote, Dios habla a través del Papa, como estábamos diciendo, Dios habla a través de la lectura de la palabra de Dios, la Santa Biblia, en fin, entonces ¿por qué no hacer eso? Y además de eso, cuando tú le pides al Señor y tú sientes que Dios te está guiando en una dirección concreta, si tú sientes paz, Sandra, si sientes paz en tu corazón, tú puedes estar segura de que eso es lo que Dios quiere para ti. Si sientes paz en tu corazón, ¿por qué? Porque Dios es paz. Jesús lo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz que da el mundo, que es pasajera. La paz que yo les doy es la paz verdadera, que quien la tiene, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, porque tiene a Jesucristo, el príncipe de la paz, y por lo tanto nada le falta. Hermanos y hermanos, Dios habla constantemente. Ojalá que en nuestras oraciones, en nuestra lectura de la Santa Biblia, en la recepción de los sacramentos, en la escucha del Papa, de los obispos o de algún sacerdote, podamos, sin lugar a dudas, escuchar la voz de Dios. Así sea. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Saludos, Padre Pedro. ¿Qué palabra de orientación y ayuda le puedo dar a una amiga que es lesbiana? No es mala persona, de hecho, es creyente y católica. Gracias de antemano, Antonio. Antonio, Dios te bendiga. ¿Qué hacer? Lo primero que yo haría es pedir al Señor la gracia para ser un verdadero amigo de esta persona, que sin lugar a dudas necesita mucho de Dios y necesita mucho de una persona que le ayude y le oriente en el camino
a una relación más íntima con Dios. Yo siendo tú, trataría de ayudar a esta persona, primero que todo, para que se diera cuenta de que hay diferencia entre el pecado y el pecador. Ante todo, hay una gran diferencia entre el pecado y el pecador. Dios aborrece el pecado, cualquiera que sea, en cualquier forma en que el pecado se presente. En cualquier forma que cometamos pecado, el pecado es el dar la espalda a Dios, ¿verdad? Es rechazar a Dios, es irnos en dirección opuesta a la vida que es Dios. Pero sin embargo, Dios ama al pecador. En la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, dio a su único hijo. Es decir, en el momento de más escasez espiritual, el momento de más vacío, de más aridez espiritual para el pueblo judío, Dios envió a su único hijo, y no solamente para el pueblo judío, pero para ti, para mí también. Por amor. Entonces, Dios nos ama. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pecados, Dios te ama, Dios me ama. Y ella necesita que alguien le diga eso, porque de seguro está muy marcada. Que ella vaya teniendo hambre de Dios, que ella vaya teniendo deseos de Dios, que Dios más y más se convierta a través de tus consejos, de tus palabras, de tu testimonio de vida, se vaya convirtiendo en una persona que quiera poner a Dios como prioridad en su vida, en su corazón. Dice el Señor Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el tesoro de ella se convierta en Jesucristo a través de tus palabras. Y sí te pido que la ayudes a ella para que haya una buena confesión, para que no solamente se confiese y deje toda esa basura a los pies de Cristo Jesús, pero para que ella comulgue, reciba la Eucaristía. Ella cree, tú me dices que es católica, que reciba el pan vivo bajado del cielo que es Jesucristo, que nos da fortaleza, que tiene el poder para cambiar nuestra vida completamente y hacernos de nuevo vasos nuevos en la mano del divino alfarero que al fin y al cabo es Dios. Y yo pues lucharía para buscar un grupo de apoyo para ella. Hay un grupo que se llama Courage Latino, coragelatino.org. Yo te invito para que explores un poquito ese grupo que apoya a las personas que tienen esa situación como la de tu amiga, para que no solamente puedan salir de esa situación, pero también para que puedan de nuevo caminar más de cerca en el camino de Jesucristo, que al fin y al cabo es el camino del amor. Amor a Dios y amar a ella misma también, amar a su propia persona. Cuenta con nuestras oraciones. Y María López de California está en línea pacientemente esperando. María, ¿me escuchas? Ay, padre, pero cuánto gusto de saludarlo en persona. Muchas gracias por todo lo que usted nos enseña. Gracias, María. Dios te bendice. Adelante, por favor. Bueno, padre, es que yo estoy un poco confundida, que tengo un problema. Mire, yo todas las mañanas voy a la Santa Misa y me gusta rezar el rosario. Y después, por la noche, yo vuelvo a rezar el rosario en mi casa. Pero mi esposo me dice que eso es fanatismo. ¿Cree usted que eso de verdad es fanatismo? Porque, mire, yo estoy rezando que mucho que necesito rezar por mis hijos, por mi esposo, que está, vaya, bastante alejado de la fe. Pero esto del fanatismo, ¿cómo sabe uno si es fanatismo o no? María, ¿tu esposo qué hace por la noche? Además de nada. Se pone a ver la tele. Y eso no es fanatismo. Hombre, pues mira, ahora que me lo dices así, pues sí, claro. Entonces, yo prefiero ser un fanático de Jesucristo que no un fanático de los deportes o de las novelas, en fin, de otras cosas que no me dan nada bueno muchas veces y sí me perturban el alma y me apartan de los caminos de Dios. Yo te exhorto para que sigas haciendo lo que estás haciendo y yo te invito en el nombre del Señor Jesús, no para que reces 2 rosarios al día, pero para que reces 3 rosarios al día, porque al fin y al cabo es a través de la oración que hacemos no solamente contacto con Dios, pero tenemos un encuentro con Dios, con Jesucristo, que nos puede cambiar, y no solamente a nosotros, pero cambiar a nuestra familia también. Si bien es cierto que el pecado tiene dimensiones no solamente personales, pero también universales, la presencia de Cristo en nuestra vida, y especialmente a través de la oración, puede cambiar el corazón más duro, incluso, y por qué no, el corazón de tu esposo. Que Dios te bendiga y cuenta, María, con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro,
Quisiera que me aclarara si nuestra Iglesia Católica es responsable de las llamadas cruzadas. ¿Podríamos afirmar realmente que la sangre derramada en esos enfrentamientos era la voluntad de Dios? También quisiera saber cuál es la fundamentación bíblica para afirmar que todo lo que creemos los cristianos católicos no está en las Sagradas Escrituras, sino que son revelaciones del Espíritu Santo. Mayra, de Venezuela. Mayra, muchísimas gracias por tus preguntas. Ojalá que me acuerde de todas ellas para poder compartir contigo. Pero quisiera comenzar con la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, vamos a ver, Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que se hagan santos. Esa es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús nos da los medios para ser santos. Y el medio por excelencia para ser santo es el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, el Señor promete Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. Es decir, Dios no quiere que seamos cristianos a medias. Dios quiere que seamos imágenes y semejanza de Él. ¿Y cómo vamos a ser imágenes y semejanza de Él si no conocemos su voluntad? Entonces, Él nos da pautas para conocer su voluntad, dándonos la presencia del Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. La Iglesia Católica tiene el Espíritu Santo que ha sido prometido a ella para que nos guíe en el camino de la verdad, en el camino de la santidad. Si alguien tiene autoridad para interpretar la Santa Biblia, es la Iglesia Católica. Porque al fin y al cabo es a la que se le promete Espíritu Santo. Lo celebramos hace una semana atrás, ¿verdad? El día de Pentecostés. Y es el Espíritu Santo el que va a aclarar todas las cosas que necesitamos aclarar. Y todo, yo te aseguro que lo que enseña la Iglesia Católica, una forma explícita, una forma implícita, está en la Biblia. Todo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el diario de fe de la Iglesia. Y quien tiene la autoridad dada por el mismo Jesús a la Iglesia para que nos enseñe la verdad es al fin y al cabo la Iglesia Católica. Entonces, si hay alguna pregunta que tú tienes en relación a algo en particular que enseña la Iglesia, déjenlo saber. Porque yo te aseguro que de una forma u otra está o implícitamente o explícitamente dicho en la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, qué maravilla. Nosotros podemos estar completamente seguros y convencidos de que el Espíritu Santo guía a la Iglesia Católica para que seamos santos y para que un día no solamente podamos alcanzar la victoria, pero podamos decirle, Señor, misión cumplida, no solamente hice las cosas a medias, pero fui tuyo para siempre. Y quiero ser tuyo en este momento para toda la eternidad. Y si me permite un momentito, las cruzadas, hermanos, fueron hombres que tomaron la decisión de cuidar, de proteger los lugares santos. Si no hubiera sido por ellos, hermanas y hermanos, no tuviéramos un Belén hoy día, no tuviéramos un Santo Sepulcro hoy día, no tuviéramos un lugar donde sabemos que fue la anunciación del ángel Gabriel a nuestra Santísima Madre. Es decir, porque los hermanos musulmanes no solamente comenzaron a conquistar todos estos lugares santos, pero muchos de estos lugares fueron destruidos. Muchos de estos lugares hubieran sido olvidados y para siempre. Y ni tú ni yo hubiéramos tenido la oportunidad de ver esos lugares y de acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo a través de estar en estos lugares tan preciosos. Ellos tienen sus vidas, muchos de ellos. Dios no quiere sangre, Dios no quiere que nos matemos unos a otros, pero Dios tiene, es decir, la potestad de darnos autoridad para defender lo que al fin y al cabo es nuestro y al fin y al cabo es de Dios. Tú tienes el derecho a la potestad de defenderte y defender a tu familia si un agresor viene a atacarte y a destruirte, ¿no es cierto? Dios no quiere que nos matemos. Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás. Pero tú y yo tenemos el derecho, dado nosotros por el mismo Dios, de defender a nuestra familia de los agresores.
en este caso, pues la iglesia tenía el derecho de defender estos lugares santos de aquellos que querían desacrarlos. Tenemos que orar por la unidad, no solamente de la iglesia, pero también del mundo entero, que nos respetemos y que sepamos respetar también a aquellos que tienen diferentes puntos de vista o diferentes ideas que nosotros. Hermanos y hermanos, me gustaría muchísimo que si sean miembros de la página de Facebook de este servidor, por favor vayan a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo, alabado sea la Santísima Trinidad, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Y a esa unidad estamos llamados tú y yo, hermanas y hermanos. Tenemos a Emilia de Guatemala, dice, ¿podría explicar acerca del cielo según la Escritura? Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32, en la que el Señor Jesús habla del pequeño rebaño. Bueno, el Señor Jesús no está hablando del cielo como el pequeño rebaño. El Señor Jesús cuando habla, y lo pueden ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32, habla acerca de la iglesia. La iglesia es el pequeño rebaño. Y si nosotros vemos hoy día, pues en comparación con la población mundial, la iglesia católica, aunque somos millones de personas los que estamos incorporados en la iglesia, pues comparado con la cantidad de personas que hay en el mundo, somos minoría. Pequeño rebaño es lo que el Señor dice cuando se refiere a su iglesia, en este caso la iglesia católica. Manuel de Chile dice, siento que siempre me confieso y confieso los mismos pecados. ¿Cómo hago para mejorar y no tener que confesar lo mismo? Pues una forma muy importante pues es pedirle a tu confesor que te dé una penitencia que te ayude para no cometer los mismos pecados. Yo no sé cuáles son los pecados que tú cometes, pero si alguien conoce y te puede ayudar, es tu confesor, que él te ayude y tú le dices, yo necesito que me dé una penitencia que realmente pues me ayude de verdad a dejar este pecado o estos pecados en particular. Y vas a ver que él lo hace, y con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo, él te va a aconsejar en la dirección correcta para tu mejor bien espiritual. María de California dice, no sabe orar muy bien. Si vale lo mismo las oraciones que se leen o las oraciones que uno se inventa. Bueno, pues cuando hablamos de inventar oraciones, o cuando tú hablas de inventar oraciones, me imagino que es pues conversar con Dios, decir lo que hay en tu corazón, y eso está excelente. Si bien es cierto que las oraciones ya prefabricadas, y lo digo con el mayor respeto, es decir, las oraciones que ya están hechas, son buenas y necesarias, y entre todas ellas, pues el Padre Nuestro, que es la única oración que Jesús le dio a sus discípulos, no hubo otra, y que estamos seguros que la repitieron una y otra y otra y otra vez, y se han repetido la misma oración a lo largo de los siglos. También es importante que tratemos de expresar al Señor lo que hay en nuestro corazón, y esa pues es la oración que se llama la oración del corazón, y que es bien importante, porque de esa forma vamos desarrollando una relación más íntima con el Señor Jesús. Este fin de semana, el día 21 y 22 de junio, con el favor de Dios, voy a estar en Charlotte, North Carolina, o Carolina del Norte, 21 y 22 de este mes de junio. Con el favor de Dios, para más información, pueden contactar a, se llama Balisario Solórzano, y el teléfono de Balisario es el 704-491-4570. Repito, 704-491-4570. Y voy a estar con el favor de Dios los días 28 y 29 de este mes de junio en Florida, en St. Petersburg, en Florida. Para más información, por favor, comuníquense con el señor Carlos Nieve. El teléfono es el 787-579-5841. Repito, 787-579-5841.
5841. Y vamos a tener un maravilloso sábado de milagros en Dallas, Texas, el día 16 de agosto. Así que no se lo pierdan. Eso va a ser en el Allen Center. Y el teléfono para llamar, para hacer sus reservaciones, es el 214-527-4839. 204-527-4839. Hermanas y hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en este programa, especialmente celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga y llene sus corazones, nuestros corazones, de su santo y transformador amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.